Muy buenos días, damos la cordial bienvenida a la comunidad universitaria y población en general que nos acompaña a través del programa de educación continua. Hoy nos corresponde abordar la quinta sesión del seminario Alcances y propuestas de la universidad sobre la pandemia, USAC frente al coronavirus. ¿Cuándo podemos tener cierta normalidad? Guatemala y la vacuna, segunda etapa. Nos acompaña el doctor Erwin Calwa y la doctora Dalia Lau, quienes tendrán a bien compartir con ustedes su conocimiento científico y experiencia en relación a la vacuna. Asimismo, nos acompaña en calidad de moderadora la doctora Blanca Samayoa. Quiero iniciar esta actividad resaltando el objetivo tanto del Consejo Superior Universitario como del maestro ingeniero Murphy Pais en relación al objetivo fundamental de esta actividad, y es básicamente comunicar a la comunidad sancarlista y a la sociedad guatemalteca de forma sistemática, organizada y amplia, utilizando los diversos medios de información más relevantes sobre lo realizado y en vías de realización por parte de la USAC en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19. Es fundamental, como objetivo específico, organizar y sistematizar la información sobre los resultados, productos y servicios relevantes desarrollados por la USAC y sus unidades académicas en el marco de la emergencia nacional. Es así como hacemos efectivo la USAC frente al coronavirus. Me informo y prevengo COVID-19. Si me permiten, dejo en el uso de la palabra a la doctora Blanca Samayoa. No se le escucha, doctora Samayoa, tiene apagado su teléfono, su micrófono. Perdón. Muchas gracias, doctora Mata. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa tan importante para la comunidad universitaria y la población en general en Guatemala. Doy paso entonces a la lectura de las hojas de vida de los conferencistas, brillantes conferencistas que nos acompañan el día de hoy. La doctora Dalia Lau Bonilla, ella tiene un doctorado en biociencias moleculares de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Además, es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia con una licenciatura en Química Biológica. Actualmente, la doctora Lau es catedrática del Departamento de Bioquímica de la Universidad del Valle de Guatemala y además de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Se encuentra asesorando como consultora de proyectos de microbiología aplicada y previamente laboró como encargada del Laboratorio de Biología Molecular del área de secuenciación de la Asociación de Salud Integral en Guatemala. Tiene amplia experiencia en investigación microbiológica y biología molecular y es autora y coautora de numerosas publicaciones indexadas. El doctor Erwin Calwa, al cual le agradecemos muchísimo. Sabemos de su apretada agenda y realmente es un honor tenerlo con nosotros. Es médico y cirujano graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Es maestro en Ciencias en Epidemiología Clínica por la Escuela Perelman de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Cofundador y profesor de especialización del área de Bioinformática en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Fue director además general de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos. Es además coordinador hoy en día del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos y director de Investigación y Desarrollo de STEM Care del primer banco de células madres umbilical en Guatemala. A ambos les damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por participar el día de hoy con nosotros.
Iniciamos entonces con la doctora Lau. Muchísimas gracias. Vamos a dar un viraje a la coordinación de la actividad, solicitándole al doctor Erwin Calwa si podemos iniciar con su presentación, dado que la doctora Lau está buscando una mejor conexión con internet, y en aras de dar seguimiento, cedemos el uso de la palabra al doctor Erwin Calwa. Bienvenido, doctor. Maestra de Mata, doctora Samayoa, muchísimas gracias a ustedes, al señor rector, al Consejo Superior Universitario y muy especialmente a quienes nos están acompañando y han hecho el tiempo esta mañana, y queremos pues saber que les pueda, esta inversión de tiempo valga la pena. En realidad es un honor poderlo hacer. Quisiera yo tener la posibilidad de presentar la trayectoria de la maestra de Mata y también la doctora Samayoa como brillantes profesionales en sus diferentes campos, y vamos a tratar de tocar algunos aspectos que, digamos, coadyuven al interés en esta temática y pueda tratar de resolver algunos problemas. Y pues ciertamente, como vamos a tratar de adscribirnos a los tiempos, usualmente estábamos pensando que esto pudiera tardar unos 30 minutos, pero voy a tratar de, en pro del tiempo y que ustedes puedan tener tiempo a hacer sus preguntas, unos 20 minutos para la presentación, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla, voy a apagar mi cámara por un momento y vamos a empezar a... ¿Logran ver mi pantalla, doctora Samayoa? Sí, doctor Calwa, con claridad. Muchísimas gracias. A usted, muy amable. Entonces, bien, ¿cuándo podremos tener cierta normalidad? Guatemala y la vacuna 2. Quiero agradecerle a la doctora Alice Perdomo que me ayudó a hacer esta preparación. Como saben, a veces uno tiene un poco de tiempo y ella ha tomado el tiempo como epidemióloga del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y me ha ayudado a preparar, y le agradezco a ella como parte del equipo que incluso trabaja con nosotros en la San Carlos. Los objetivos es describir el contexto global de la pandemia COVID-19, describir el contexto de Guatemala de la pandemia COVID-19, describir los conceptos fundamentales de la vacuna COVID-19, describir lo que se espera con el tema de la vacuna COVID-19 a nivel global y describir lo que se espera con el tema de la vacuna COVID-19 a nivel local. Hay un contexto, y esto es algo que a mí me interesa, ya que tenemos una comunidad académica y tenemos población en general que ve esto. Las pandemias no son algo nuevo, existen historias. Yo podría decir que hay como en esta gráfica, tres grandes momentos. Aquellos que se dieron antes de Cristo, después de Cristo y específicamente en los últimos 2 decenios. Entonces ustedes pueden ver, los datos aquí tienen que ver mucho, no solo con el tiempo, sino la mortalidad. Solo la plaga de Atenas, 430 años antes de Cristo, fueron 100,000 muertes. Eso es para tener un contexto. Si nos vamos a la muerte por peste bubónica, que fue entre el año 1347 a 1351, fueron de 25 a 50 millones en ese periodo de tiempo. La que se ha hablado y las estimaciones más recientes que se han hecho por matemáticos, especialmente en la Universidad de Oxford, trabajando mucho en relación a modelos que permitieron establecer la muerte real por la influenza española, que específicamente se dio muy cercano y durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial, fueron de 50 millones que finalmente terminó matando. Eso siendo un estimado bastante, digamos, conservador. Ahora, hablemos de las más recientes. Ya después del año 2000, SARS había logrado una mortalidad de 770. La gripe porcina lo hizo entre 151,000 a 575,000. El MERS, 850 personas. Y el ébola, que nos daba mucho miedo, 11,300. El tanto que COVID-19, para mayo en que se creó esta digamos, gráfica, ya había reclamado cerca de 350,000 muertes. Ahora veamos, esto fue una monitorización que yo mantengo en relación a las cifras que existen alrededor del mundo. A inicios de octubre, habían cerca de 33,785 personas que habían sido contagiadas por el virus y habían muerto 1,010,147 alrededor del mundo. Para el día de ayer, fíjense en las cifras, de 33,000 en un mes, llegamos a 44,386.
pueden notar que en menos de un mes globalmente ya han llegado cerca de 10 millones de personas más. Eso pónganlo en el contexto histórico que les había hablado acerca del contagio, y hablemos de las muertes. En un mes han subido de 1 millón a 1.172.000, lo que habla acerca de básicamente 172.000 muertes más que han ocurrido en un mes. Que eso, comparado con lo que ha pasado históricamente, ya, digamos, llega a la porción más inferior de lo que fue la gripe porcina en esta misma década, en este mismo siglo ya en el año 2000. Ahora, en Guatemala, al inicio de mes teníamos 91.746 casos con 3.246 muertes, y para el día de ayer ya teníamos 106.000 casos con 3.682 muertes. Es así como se ha estado comportando la enfermedad. Y para hablar acerca de una nueva normalidad, tenemos que tener una idea de lo que por lo menos los datos oficiales nos dicen o en relación a cómo se está comportando la enfermedad. Pero miremos globalmente. Esto es lo que pasa en Alemania. En Alemania, desde que comenzó la pandemia, pues hubo una pequeña, lo que le llaman ese pequeño brote, y luego se logró un aspecto basal. Y luego está ocurriendo otro brote que está aumentando, a tal punto que todos sabemos que ya la canciller Angela Merkel como Macron en lo que es Francia están decidiendo ahorita volver a cerrar Alemania con una gran cantidad de actividades que tienen, porque habían sido muy flexibles en cuanto a lo que había pasado en el país. Entonces, ante la flexibilidad han empezado a subir los números de casos. Veamos ahora España. En España podemos observar este pico en sí bastante elevado, y luego volvió a bajar y se mantuvo hasta ahorita a principios de agosto bastante bajo, y luego ha ido subiendo, causando la alarma que sabemos que ocurre en Europa. Ahora veamos Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos de Norteamérica comenzaron en marzo, hubo bastantes casos, luego bajaron, pero no llegaron, como estamos observando, a una línea basal como la que pasó con España o lo que pasó con Alemania, sino que prácticamente ocurrió que a la mitad de ir bajando flexibilizaron por las políticas de Trump y empezaron a subir nuevamente los casos, y van manteniendo básicamente algo que algunos creemos, algunos epidemiólogos, somos la idea que nunca estamos en una segunda ola, sino realmente nos mantenemos en esta primera ola que se está observando. Y ahora veamos Guatemala. Guatemala subió en su periodo más fuerte en julio, empezó a bajar durante el tiempo de agosto, subió un poco a finales de agosto, empezó a bajar en septiembre y volvimos a subir, y ahora va otra vez subiendo. Pero es claro la diferencia que existe en cuanto a una primera y segunda ola, que le llaman, que es un término coloquial. Realmente en epidemiología clínica no hablamos de ola, hablamos de brotes, que es el aumento desde la línea basal. La línea basal era 0 porque este era un nuevo coronavirus, no era un coronavirus que se mantiene como lo ha sido el dengue, como lo ha sido hepatitis B, C, VIH, ¿verdad? Existen en este caso también similar en España, se logró bajar y luego ahora está volviendo a subir a medidas diferentes, pero nosotros estamos teniendo una situación muy similar a la de Estados Unidos, donde es mi apreciación que aunque aquí aparezca una segunda ola, no bajó al nivel basal que lo observamos en Europa. Y esto debido a las medidas de flexibilización que se hicieron y también en una enorme responsabilidad de las mismas poblaciones que no están utilizando las mascarillas, que están, digamos, no manteniendo el distanciamiento social, y por el otro lado no siguen los lavados de manos, y esto hace que aumenten los números de casos. Y bueno, de alguna manera esto es lo que por su lado pre-COVID dice que es la segunda ola. Yo diría eso no es tan correcto, pero igual es lo que la gente habla de una segunda ola a nivel global y en el país. Para mí nos mantenemos en una primera ola prácticamente. Y esto se debe en gran medida a que nosotros, dentro de los factores, es que no hemos desarrollado una inmunidad de rebaño, ya sea porque fuimos contagiados varios por la infección o por el hecho de que tengamos vacunas. Y eso nos lleva al tema de la vacuna. Entendamos que el tema de la vacuna es sustancial, entender que esta, a diferencia de tratamientos, se administra a sujetos sanos.
O sea que esto lo vamos a dar a personas que no tienen ningún tipo de defensa, tenemos que darlo a ellos. Entonces, buscamos con esto dar una sustancia utilizada para estimular la producción de anticuerpos y proporcionar inmunidad contra una o varias enfermedades. Se preparan a través de un agente causante de una enfermedad y luego se pueden hacer productos o sustitutos sintéticos para actuar como un antígeno sin inducir la enfermedad. Y un aspecto importante en una vacuna es que va a activar nuestro sistema inmunológico sin enfermarnos. Existen dos aspectos también fundamentales que debemos entender. La inmunidad, cómo esta, digamos, actúa en el cuerpo. Hay una inmunidad innata, que es la inmunidad con la que todos nacemos, y esta está determinada genéticamente. Luego está la inmunidad adquirida, que es la inmunidad que un organismo desarrolla durante la vida, y esta no está determinada genéticamente. En la respuesta inmune, es decir, esta respuesta que se da cuando yo me expongo a un antígeno, como lo sería un virus, la inmunidad natural puede ser adquirida de forma activa cuando los patógenos o antígenos entran al cuerpo en forma natural. Básicamente, el cuerpo genera una respuesta inmune a los antígenos y la inmunidad puede durar toda la vida, como el caso de la varicela, o temporalmente, como sucede con la influenza. Luego está la inmunidad natural adquirida de forma pasiva. Fíjense que no es activa, es pasiva. En los anticuerpos pasan de una madre al feto vía la placenta o el calostro. No hay una respuesta inmune a antígenos y la inmunidad dura poco tiempo, muchas veces de semanas a meses. Pero es el tipo de inmunidad que protege al niño hasta que el sistema inmune de ellos mismos se desarrolla. Y luego existen los tipos de inmunidad adquirida, como la inmunidad artificial, y esta es donde cae es la categoría en donde caen las vacunas, porque es la que se obtiene al recibirla, o ya sea que no es el tema de hoy, plasma, que son otras alternativas que tenemos. Dentro de la inmunidad artificial adquirida de forma activa, se encuentran los antígenos que se introducen en vacunas, que es lo que conocemos como inmunización. Y entonces el cuerpo va a generar una respuesta inmune a esos antígenos. Y puede ser que la inmunidad sea de por vida o puede ser temporal, como pasa tanto con la polio o en el ejemplo del tétanos. Ahora, ¿cuáles son las características de una vacuna ideal? Bueno, las esenciales, las que debemos conocer todos, es primero, yo necesito que sea efectiva después de 1 o 2 dosis, que pueda proteger a población mayor de 65 años efectivamente y otras comorbilidades también, que tenga una acción protectora de al menos por 6 meses, sea segura, es decir, que los efectos adversos sean mínimos y sea accesible a la mayoría de la población. Aquí es importante que entendamos qué es la palabra eficacia y seguridad. Miren, pues, cuando les hablamos de eficacia en medicina, estamos hablando que se hace referencia al grado de buen funcionamiento de un tratamiento, o en este caso de un método de prevención en ensayos clínicos o en estudios de laboratorio. Y hoy alcanzo la meta, en este caso alcanzo el hecho de poder ser eficaz en cuanto a alcanzar la protección, la generación de anticuerpos y que éstas generen las defensas contra el probable patógeno o antígeno que nos vamos a exponer, que en este caso es COVID-19. Entonces, cuando hablo de eficacia es que sí logro alcanzar ese porcentaje de inmunidad que yo necesito. Luego está seguridad, que el beneficio sea mayor al riesgo para alcanzar el objetivo terapéutico. No existe un tratamiento en medicina donde no exista cero riesgos y no haya efectos adversos. Los va a haber. Es un aspecto que incluso ya llega a los temas culturales que manejamos, donde dice la gente, me voy a colocar una vacuna, entonces me va a dar fiebre. Pues la fiebre es parte de un efecto adverso que puede existir. Lo importante aquí es que no llega y ponga peligro de la vida de algunas personas y que la gente sepa que una fiebre de un corto día puede sopesar más a la hora de una protección que tener una infección que puede llevarlo incluso a un intensivo y a la muerte. Y luego, la conveniencia es otro aspecto muy importante. Si existen contraindicaciones, por ejemplo, como lo pasó con lo relacionado con hidroxicloroquina, que uno quería utilizarla, pero tenía que tener un análisis cardiovascular o análisis cardíaco para saber que ese paciente no va a tener una prolongación de una onda que eventualmente podía llevar a un arresto cardíaco y un problema cardíaco en el paciente. Ahora, yo no estoy seguro que la doctora Lau va a expandir en cuanto a esto. Creo que es importante saber que existen diferentes métodos para desarrollar vacunas
que se han comprobado unas de mucho tiempo atrás, pero las que se están desarrollando con mucha velocidad en la actualidad tienen que ver con el desarrollo de ácidos nucleicos que tienen que ser tanto ADN como ARN. En general, digamos, esta es la monitorización que mantenemos en relación a las vacunas. Estas son las vacunas que se encuentran más, digamos, adelante en el proceso. Es Sinovac, que está siendo trabajada en China, el Instituto de Wuhan también en China, en Beijing el instituto está desarrollando también otro, la Universidad de Oxford, otro instituto de Beijing, el Gamaleya Research Institute en Rusia, Janssen también que tiene otras, son de las que van más adelante en cuanto al tema de vacunas a nivel global. Para ser más específicos, existen 44 vacunas que están en fase clínica. Esto significa que ya están siendo probados en seres humanos. 154 vacunas están en fase preclínica. Esto quiere decir que todavía necesitan pasar tanto por el desarrollo de investigación que es antes del ser humano, muy probablemente en animales o no necesariamente solo en animales, puede ser en métodos que asemejen la situación de una situación viviente, por así decirlo. Pero las que más escuchan ustedes en las noticias va a ser Chadox en COVID-19, que es la vacuna de Oxford, y GAM-COVID-Vac Sputnik 5, o lo que se conoce como la vacuna rusa. Esas son las que por lo menos más suenan. Las tecnologías básicamente se basan en las de Oxford, en la terapia contra el cáncer, vacuna vectorizada basada en vectores, es un virus infecta el cuerpo gracias a su material genético y se reemplaza el material genético dentro del virus. En el caso de Oxford, se buscó un adenovirus de chimpancé y el material genético que induce producen ciertas proteínas específicamente de una pequeña parte del virus, que es su espiga. Y como la espiga de por sí sola no infecta, lo que sí hace es que al detectarla, el sistema inmune busca generar los anticuerpos necesarios para este tipo de enfermedad. Esta vacuna ya se está probando en pacientes arriba de 28 y 44 años de edad. Ese es un tema muy importante porque la vacuna a nivel global está siendo probada más en personas adultas, pero todavía se está viendo si se puede probar en niños, por ejemplo, que es otro grupo, en embarazadas, cosa que por el momento pues se encuentra en desarrollo y por ahí se está escuchando sobre algunos estudios que están saliendo. De la vacuna rusa, mucha información no hay, excepto lo que salió en Lancet recientemente sobre la primera etapa que ellos han tenido, aparentemente bien, pero hay ciertos aspectos en cuanto a la seguridad que no han sido muy clarificados en cuanto a la vacuna rusa, que también se basa en vectores virales, ya utiliza el adenovirus humano tipo 26 y tipo 5, y ellos piensan, digamos, que para el enero del 2021 ya lo podrán aplicar en la población rusa, son los que más, digamos, cercanos están a poderlo tener. Los chinos también, pero los chinos han compartido menos información que los rusos. En sí, Rusia y China ya autorizaron en sus aspectos legales el uso. China per se prometió para Latinoamérica $10 billones en inversión para 8 opciones que ellos manejan, pero eso sí, es un préstamo que va para los países latinoamericanos con la finalidad de que puedan adquirir vacunas. De esas 8, 3 están en ensayos clínicos y lo que sabemos es que China ya está bastante desarrollada en aspectos relacionados a tener dosis y ya está cubriendo poblaciones vulnerables en China. En Estados Unidos, el tema es aún mucho más complejo. Se cree, y escuchando recientemente al doctor Anthony Fauci, que es el epidemiólogo a cargo de los Institutos Nacionales de Cáncer en alergología, no cáncer, sino de la alergología y enfermedades infecciosas, la autoridad en Estados Unidos en cuanto a esto, menciona que para noviembre probablemente ellos ya saben, o sea, en pocas semanas sabremos a través de la operación Warp Speed, que es lo que pasa en Estados Unidos, si ya tiene una vacuna que pueda llegar a la población. Eso fue lo que escuché precisamente hace un par de días, pues dentro de las informaciones que está trasladando el doctor Fauci. El tema es que es altamente, se ha politizado altamente, incluso ha sido un tema ahorita de las elecciones que existen en Estados Unidos. Eso me lleva a este tema, que la vacuna se ha convertido en sí en una situación de una guerra geopolítica, donde, digamos, hay que tomar bandos, y en eso Guatemala
tiene que tener en cuenta que hay un aspecto muy importante. ¿A qué bando se va a añadir? Porque, primero, los políticos deben tener la capacidad para que nuestra población tenga una vacuna, de poderse mover en ese ambiente global donde las grandes potencias no solo están desarrollándolas, pero las están adquiriendo porque no hay suficiente cantidad de vacunas para las personas en el mundo. Entonces, tanto Estados Unidos como China, así como Rusia, han decidido comprar y proveer su propia producción. Por el otro lado, hay leyes y hay un contexto de ley. La más reciente sucedió por una situación de que empezaron, creo, que es lo que llamamos confundir peras con manzanas. En Guatemala se empezó a hablar acerca de una ley que de tiempo para atrás venía sobre la obligatoriedad de la vacuna, de una vacuna, pero no era el contexto de COVID-19 y realmente no es que se esté planteando una obligatoriedad, pero eso en semanas anteriores creó mucha confusión en los medios, en la gente, en la población, porque hablaban acerca de que tienen que utilizar obligadamente una vacuna y sabemos de que hay mucha gente que no tiene el interés de usar la vacuna debido a que quiere saber su seguridad y eficacia antes, y eso es lo que está altamente cuestionado. Lo siguiente son las regulaciones que tienen que existir para poder tener una vacuna. O sea, deben haber regulaciones, dado que estas vacunas tienen desarrollos, digamos, que son novedosos. Cualquiera, estoy seguro que esto va a ampliarse en la próxima charla, es que algunos desarrollos como el ARN, ADN, del cual yo les hablaba, no han sido probados en seres humanos hasta ahora. Es decir, son tecnologías que han venido a facilitar y acelerar los aspectos relacionados a tener una vacuna, pero aún, digamos, son inciertos y las regulaciones en cuanto a esto deben considerar estos aspectos, porque normalmente el desarrollo de una vacuna era 10 años y ahora es menos de un año. Eso plantea nuevos temas para los entes regulatorios, como el caso del ministerio. Y hay muchas cosas que podríamos hablar de una logística de una vacuna, pero incluso, digamos, para nosotros que manejamos, yo por lo menos he tenido el honor de trabajar con Jake Glanville y Sarah Ives en el desarrollo de una vacuna para influenza. Hay un aspecto que el hecho de poder transportar una vacuna con, en este caso, ARN o ADN requiere de temperaturas, digamos, controladas, que si no se logran, no van a ser efectivas. Y eso tanto traer la vacuna desde cualquier país a Guatemala o desde poder desarrollar la vacuna para poderla trasladar desde el área central a las áreas rurales va a plantear aspectos de logística que hay que considerar desde ya. Y para finalizar, los aspectos de investigación deben ser fortalecidos. Guatemala está muy rezagada en materia de investigación porque este virus es nuevo. Sin embargo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues hemos tenido la posibilidad de, con el apoyo del señor rector, el Consejo Superior Universitario, un maravilloso grupo de profesionales de veterinaria, química y farmacia, de medicina, también de la Escuela de Estudios de Posgrado, de la Unidad de Salud, y con el apoyo de Jake Glanville y Sarah Ives hemos estado desarrollando un método que eventualmente va a permitir cuantificar los anticuerpos y es algo que se puede aplicar tanto para plasma como eventualmente va a permitirnos poder determinar si una vacuna, cuando se coloque, va a generar la inmunidad que necesita la población guatemalteca. No solo si la genera o no, sino qué tan eficaz y qué cantidad llega a ser la eficacia de esa vacuna en los pacientes que se le coloquen en Guatemala, que creo que va a ser el aporte de la Universidad de San Carlos de Guatemala futuro, por solo mencionar algunos de los aspectos que tenemos y en los cuales estamos trabajando en la universidad. Así que concluyo, globalmente continúa la pandemia por COVID-19, se espera un incremento en el número de pacientes positivos de COVID-19 en Guatemala. Es muy importante conocer los conceptos fundamentales de la vacuna COVID-19. A nivel global se espera una vacuna para noviembre 2020 y en Guatemala dependemos de diferentes factores no controlables para determinar cuándo se tendría una vacuna. Se esperaría a nivel global que empiece a llegar a las poblaciones en el año 2021. Muchas gracias. Lo lamentamos, pero antes de proseguir, yo sinceramente quisiera darle las más sinceras felicitaciones no solo por su presentación tan brillante, sino por todos los esfuerzos que usted está llevando, no solamente para tener algunos espacios muy importantes en investigación con respecto
a la vacuna COVID-19, sino el hecho de que de alguna manera nos está poniendo al día en aspectos de investigación en el país. Así es que felicitaciones, doctor Calwa, de verdad, excelente presentación. Muy amable, gracias. Lamentamos la propuesta de la doctora Lau, que también nos hubiera iluminado más sobre aspectos importantes de la vacuna, pero lamentablemente por problemas tecnológicos ella no pudo comunicarse con nosotros. Así es que pasamos entonces ahora a la fase de preguntas, si es que hubiese alguna, doctora Mata, y entonces estamos pendientes de estas preguntas. Muchísimas gracias. El impacto que tiene en la comunidad guatemalteca, digamos, se aborda sobre una segunda ola y usted indica que no es lo correcto. Realmente podría extenderse un poquito más para que la población guatemalteca comprenda en qué consiste esta etapa o este proceso. Sí, con gusto. Mire, una de las ventajas que tenemos en la universidad, y ustedes lo saben, es que tenemos la posibilidad de estar llegado a desarrollar la capacidad de un análisis autónomo, ¿verdad? Y no solo dejarnos llevar lo que los medios de comunicación hacen, sino analizar los datos. Fíjese, maestra Mata y también doctora Samayoa en Guatemala, nosotros toda la información la recibimos por medio de los comunicados, pero no hay acceso directamente a los datos oficiales, no existe. Por consiguiente, nadie puede corroborar para el día de hoy lo que COPRECOVID ha dicho. Y eso creo que es una falencia desde el punto de vista de COPRECOVID, porque investigadores independientes, ellos mismos lo han hecho ayer en la presentación que hicieron en relación a algunos aspectos que ellos han realizado, incluso colocan a un investigador independiente, porque eso consiste, alguien más debe validar esta información, ¿verdad? En relación a los datos de los verdaderos infectados. Y es, digamos, claro que lo que ha llegado a otras entidades que le llegan ciertos datos de Guatemala, pues vemos la curva exactamente que sucede. O sea que prácticamente nosotros no es que hayamos tenido 2 bajas como lo que pasó en España. No llegamos al punto basal, ¿verdad? Es decir, el 0, como se llegó en algún momento dado, o pocos casos. Nos quedamos a la mitad y nos subimos. Y eso era precisamente lo que había que cuidar. La otra cosa que está pasando es que las cifras cuestan determinadas porque los pacientes no están llegando a los hospitales ya. Es difícil cuantificarlos porque los pacientes se están quedando en casa, se quedan en casa porque dicen, esto es una gripe y se me va a pasar, es una gripe fuerte. Entonces esto está siendo difícil para poder cuantificar los datos reales que están pasando y que estamos viendo nosotros en el área privada. Pero yo veo pacientes por el área privada también, entonces estoy al tanto de ese tipo de situaciones. El otro tema es que he hablado acerca de las pruebas. Nosotros estamos desarrollando una prueba de anticuerpos, pero la prueba de anticuerpos todavía no ha sido validada en Guatemala. Y en cierta manera ahí sí yo digo que bueno lo que ha hecho el ministerio de controlar esas pruebas de anticuerpos porque la gente no quiere hacerse el hisopado. Entonces no puede hacerse un hisopado, no quiere hacerse un hisopado por lo molesto que puede ser, por el hecho de tener que ir a un centro hospitalario donde se puede contagiar y en un momento dado, al no hacerse se va a un laboratorio que le ofrece anticuerpos, que es tomado de la sangre, pero esto todavía no ha sido validado y hay una buena proporción que se hacen esas pruebas y con eso se sienten más que contentos. Entonces ya no permite cuantificar los datos. Así que si podemos cuestionar desde la academia si existe una segunda ola, sí, yo creo que es totalmente cuestionable y yo comparto lo que otros profesionales epidemiólogos clínicos que manejamos. La epidemiología clínica, para que todos entiendan, es parte que estudiamos diagnóstico y tratamiento, o sea, nos enfocamos dentro de la epidemiología general, son esas 2 áreas más específicamente, es el hecho de que el número de casos no es totalmente real a lo que se esperaría. Nos podrían convencer de lo contrario si tuviéramos los datos y nosotros construir las curvas, pero eso no ha pasado y lo que llega a nosotros ya por otras fuentes seguimos en una primera, y es que la gente, solo para finalizar este comentario, les dieron la flexibilidad
se quitaron las mascarillas, se empezaron a juntar en familias. Vayan a ver lo que va a pasar ahorita el 1 de noviembre. Ahí todos quieren comer fiambre. Entonces, eso existe. Y la gente piensa, ahorita se puede ir para arriba, ¿verdad? Precisamente porque todos se van a reunir y van a quitarse las mascarillas a comer el fiambre y ahí estuvo, ¿verdad? Ahí comienza otra vez y no bajamos para mí en una segunda ola. Muy bien. Muchas gracias, doctor Calva, por esta explicación tan importante y especialmente por enfatizar el hecho de que en realidad Guatemala no ha salido de la primera ola, ¿verdad? Que los datos tan importantes para poder determinar esto pues siguen siendo una carencia en el país. Siguen llegando muchas felicitaciones, doctor, por su excelente presentación y por con lo conocedor del tema que es usted. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas, de Ana Velázquez, nos indica si el cuerpo tiene la capacidad de reponerse de manera innata y adquirida. ¿Podría ampliar usted acerca de esta pregunta, por favor? Bueno, es una excelente pregunta. Vean, desde el punto de vista, digamos, de la inmunidad innata que uno tiene, uno esperaría poder tener, incluso se está tratando de determinar si hay una transmisión vertical de la enfermedad. Por ejemplo, si la mamá cuando está con COVID-19 puede trasladarle esto, puede trasladarle una inmunidad, la enfermedad e incluso inmunidad a los niños. Esto no ha sido posible comprobarlo. Digamos, desde el punto de vista de nosotros, en realidad, básicamente la meta con vacunas es que podamos tenerla de una forma adquirida. Y miren, esta es una opinión nuevamente, este tema COVID-19 termina siendo muy político, aunque queramos hablar de algo tan biológico como la inmunidad. Pero les voy a decir exactamente lo que han dicho los expertos y varios profesores de Johns Hopkins y de otras instituciones en Estados Unidos. En Guatemala se está buscando hacer la política de, digamos, la protección por rebaño. Es decir, que se contagien tantos como puedan en un momento dado y que estos vayan a proteger a los demás porque vacuna no hay. Ahí es donde juega la inmunidad adquirida el papel más importante. Lo que está buscando es que lo adquiere en un momento dado, lo puede llegar a desarrollar en un momento dado con este tipo de inmunidades que puede llegar a cubrir o a defender al paciente en cuanto a su situación, ¿verdad? Pero en la actualidad yo sí podría decirle a la mayoría de personas, pues que nosotros esperamos que la vacuna pueda ser trabajada lo más pronto posible para que podamos lograr en una manera con nuestra exposición, ya sea a la vacuna, a una defensa, ¿verdad? Pero realmente innata no la tenemos, es decir, es la adquirida, ya sea por contagio o por la obtención de vacuna. Muy bien, muchas gracias, doctor, muy claro. Tenemos otra pregunta, doctor, de César de Blanco, ¿verdad? Mavis de Blanco, que nos dice que es un verdadero avance sobre la importancia de encontrar soluciones viables para la obtención de una vacuna. Otra pregunta que también nos hacen, Helen Enríquez, es si existe algún plan de apoyo y participación en el proceso de vacunación. Como bien usted nos indicaba, hay muchos factores, pero si pudiera, por favor, usted ampliar sobre esta pregunta. ¿Hay algún plan de apoyo o recursos que se vayan a dedicar para que realmente tengamos acceso a la vacuna? Muchas gracias. Sí, en realidad sí hay, digamos, el problema no va a ser el dinero, digamos, disponibilidad de fondos pueden haber, se aprobaron fondos incluso para la compra por parte del gobierno. Yo creo que ese no es tanto el problema ahorita es lograr negociar, que es una negociación eminentemente política para la obtención de la vacuna y la vacuna que sea lo más seguro y eficaz. En ese sentido es lo que hablábamos sobre el ministerio, el papel que va a tener que jugar el señor presidente y el Ministerio de Salud. Incluso hay una iniciativa que se llama Gavi, en el cual es dirigida para poder adquirir y tener acceso a cierta cantidad de dosis de la vacuna, la más segura y eficaz que pueda existir. Esta Gavi ha sido una iniciativa que ya ha servido para tener este tipo de vacunas para otro tipo de enfermedades a nivel latinoamericano, pero, le repito, el problema en un momento dado no va a ser tener dinero.
¿Qué es posible ponerlo? El problema va a ser lograr adquirir políticamente. Guatemala no tiene relaciones diplomáticas con China, por así decirlo, continental. Con quien tiene actualmente es con Taiwán, y Taiwán pues tiene muy amarrado, digamos, políticamente a todo el sector político de Guatemala. Y eso hace que no tengamos acceso al desarrollo que tiene China, por ejemplo, que lo tiene Costa Rica. Yo creo que más la pregunta del dinero es cómo políticamente se va a poder posicionar Guatemala para lograr cierta cantidad de vacunas, y además de eso que sea de la mejor calidad y la más segura en cuanto a seguridad y eficacia para el guatemalteco y la guatemalteca. Muchas gracias, doctor Cagua. Como le comento, siguen llegando muchos mensajes de felicitación, dándole que usted deja huella en la historia, principalmente en la Universidad de San Carlos. Así es que felicidades. Otra pregunta, Jonathan Molina. Nos indica si está demostrado en estos estudios hechos en grupos completamente al azar, el plasma convaleciente es útil o no. Yo creo que esa es una pregunta interesante también. Gracias, doctor, muy amable. Si es el doctor Jonathan Molina, saludos al doctor Jonathan Molina, es un maravilloso catedrático y compañero de la Facultad de Medicina. Mis respetos y saludos para él. Bien, plasma convaleciente es uno de los temas que el señor rector también ha puesto y estamos trabajando en esa línea. La respuesta, ningún estudio ha logrado en día de hoy comprobar que el plasma sirve en pacientes. No ha comprobado su efectividad. Dicho esto, nuestro equipo en Guatemala está analizando el por qué. Y no digo solo en Guatemala, también Jake Glendale y Sara Ives y yo nos reunimos con frecuencia para analizar la evidencia y los datos, porque nuevamente nuestro equipo no se basa solo en la lectura de los artículos, sino en el análisis de la data en sí. Los argentinos fueron los que más recientemente provocaron uno de los hallazgos en el área latinoamericana también de la no efectividad de plasma, pero tenemos nuestras dudas en relación a cómo seleccionan el donante. Y eso creo que está siendo muy importante. Preparar una bolsa de plasma para fines de COVID-19 no es sencillo, es un biológico y requiere, digamos, desde la selección del donante, porque el donante, doctor Molina, se convierte en lo que llamamos en este caso como una microindustria, porque son sus anticuerpos que van a generar para que se lo pasemos al paciente, ¿verdad? O si quiere, le llamemos un bioreactor. Es un bioreactor en el sentido, no quiero con esto deshumanizar el hecho, pero se vuelve en un bioreactor para lograr tener consistentemente la calidad y cantidad de anticuerpos que neutralicen efectivamente el COVID-19. Entonces, no ha sido efectivo, pero creemos que hay fallos en diseño que responden a esto. Y uno precisamente tiene que ver sobre la selección del donante y que no se han medido apropiadamente, en primer lugar, los anticuerpos, y segundo, que mucha evidencia no ha venido de ensayos clínicos. Ha sido de estudios observacionales o hay algo que se llama Propensity Score Analysis, que ha sido a través de Propensity Score Analysis, que precisamente estuvimos trabajando y analizando con el grupo de la Asociación de Neumología de Guatemala, donde nos damos cuenta que no eran ensayos clínicos, pero tratan de similar lo más que puedan. Así que sobre el plasma, eso le diría para el día de hoy. Creo que tiene apagado su micrófono, doctora Samayo. Perdón. El grupo está muy activo en las preguntas, doctor. Increíble. Otra pregunta que se repite muchísimo es esta duda que tenemos todos, que si ya me dio el COVID, ¿me voy a volver a enfermar o no? Esa es otra de las preguntas que está siendo muy frecuente en este momento. Doctor, si nos pudiera ampliar sobre eso. Bien. La respuesta ahorita es nadie sabe. Esa es la respuesta que la ciencia ha establecido, porque hablábamos acerca del tiempo de inmunidad que uno puede desarrollar. Los estudios más recientes, ayer lo hablábamos en la noche con un muy buen colega mío, el doctor Ken Brain, que se encuentra en Filadelfia, investigador, le encanta venir de la Universidad de Pensilvania a trabajar aquí a Guatemala. Ellos también estaban haciendo estudios allá, y en realidad, desde el punto de vista de qué tanto perdura la inmunidad, puede ser un mes, y se ha visto que en algunos estudios decae en el 6º mes. Islandia, curiosamente, pero recuerden, Islandia es una isla, y ellos han logrado que sus pacientes,
duren un poquito más de los 4 meses. Pero hasta ahorita nosotros hemos visto que incluso en Guatemala, con algunas personas que hemos podido seguir, ha estado bajando después del 3er mes. Esto nos llega a presuponer que la inmunidad no va a ser de por vida y tampoco está llegando al año. Estamos presuponiendo por el momento, tanto por la experiencia anecdótica clínica que estamos viendo en Guatemala, y por el otro lado, el aspecto que está saliendo todavía no ha sido determinado. Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Yo me inclino por el no desde el punto de vista de la literatura científica. Y esto está aunado a otra pregunta más, porque normalmente usted dice, ¿cuánto me puede durar y qué pasa si me reinfecto? Porque ahí está la situación de la reinfección. En Guatemala no se ha reportado ningún caso, pero en Honduras ya hay un caso reportado de reinfección. Entonces, ¿me pudo haber dado y me puede dar? Sí, ya se ha dado. Es lo menos, tampoco hay que, digamos, tener miedo al respecto, porque en realidad eso se espera que haya mutaciones y se espera que hayan variantes que en un momento causen una reinfección, pero no es lo que más está pasando, no crearía una alarma, pero de que una persona se puede infectar o que una persona no le va a durar suficientemente tiempo, eso es lo que sabemos hasta ahorita. Y eso incide en la vacuna, porque esto como es lo que pasa con la influenza, necesito colocarle la vacuna 2 veces al año, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Entonces queremos saber si necesitamos utilizar 2 veces al año y cuántas dosis en cuanto al momento que estemos decidiendo en el tipo de vacuna que vamos a adquirir. Y definitivamente, doctor Calvo, esta infección por SARS-CoV-2 nos está enseñando muchísimo de muchas cosas que probablemente dábamos por hechas. Otra de las preguntas, doctor, que nos llegó del doctor Mario Salazar y también de Flor de María Lara, nos preguntan, la junté las 2 preguntas porque son la misma temática. La primera es, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para tener la vacuna? Y luego, ¿cómo van las negociaciones? Creo que una cosa depende del otro. Cuando tengamos la vacuna va a depender de las negociaciones. Si usted puede tener alguna información extra, doctor. Bueno, yo creo que muchas gracias, doctora Samuel. Bueno, y también al doctor Mario Salazar, si es director de la Escuela del Doctorado de Salud Pública. Muchos saludos, mis respetos, también doctora Lara. Este es el punto, miren pues. Yo creo que aquí es donde hablábamos el tema de lo politizado que es el tema de COVID-19. Yo en mi vida había visto cuán complejo se había convertido el tema hasta ahora, y el pobre de mi colega Anthony Fauci, yo me formé en los institutos nacionales con una beca de los institutos nacionales de salud, entonces tengo un poco de contexto alrededor de lo que sucede ahí con mis colegas, pero vean, el hecho de que la vacuna, en teoría, ya la tenemos, porque los rusos ya lo tienen y los chinos ya lo tienen. Ese es un primer hecho. Estamos esperando a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque Guatemala políticamente está más alineada al país del norte. Así es. Pongo el ejemplo, Falsipavir. Yo les aseguro que ustedes, incluso el lanzamiento de Falsipavir fue hecho desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un medicamento ruso tomado para tratar al paciente. Muy similar al Remdesivir, que el Remdesivir es precisamente un antiviral, los dos son antivirales, que ahorita salió en New England Journal of Medicine, que es un medicamento que incluso la FDA aprobó para tratar el COVID-19. Pero entró el Falsipavir a Latinoamérica con todas las facilidades, y hasta donde sé, nadie está utilizando Falsipavir, por lo menos en Guatemala. Y estamos utilizando Remdesivir, porque es de Estados Unidos. La pregunta es, fíjense, pues, no es por la tecnología, y eso que tenemos relaciones diplomáticas con Rusia. Y yo me llevo muy bien, digamos, mi relación pues, diplomática en este caso ha sido más con Estados Unidos, por razones obvias, muy poco con Rusia, ¿no? Pero el punto es de que los rusos ya ofrecieron algo y no se aplicó. Estamos esperando que venga lo de Estados Unidos. Cuando Moderna o Pfizer diga que ya lo tienen, ya tienen seguro, o Oxford diga que lo tienen, entonces en un momento dado yo creo que sí va a venir a haber un posicionamiento a nivel global y podamos decir en Guatemala ya tenemos una opción de una vacuna. Pero hasta ahorita, por lo que yo he sabido, ni dudaría mucho que políticamente Guatemala venga y tome la decisión de negociar con China continental, porque sería atacar la política que existe con Taiwán actualmente, ¿verdad? Y definitivamente se meterían en la decisión. Lo que sí he escuchado es que han habido negociaciones con Israel, que es alguien que ha estado callado, tienen excelente tecnología y probablemente para Guatemala podría venir de Israel.
¿Cuándo? No sabemos porque, como les digo, Rusia ya les puse el ejemplo. China no tenemos relaciones. Estamos esperando que nos diga Estados Unidos que ya lo tiene en noviembre, entonces yo creo que ya podríamos saber. En el mejor de los casos, no debería pasar más allá de junio que Guatemala no tenga acceso a vacunas, pero no va a ser a toda la población. Va a ser para el personal de salud, y no solo hablo de médicos, estoy hablando de químicos, biólogos, nutricionistas, todas las personas que están en hospitales o atendiendo pacientes, y personas vulnerables, personas de la tercera edad. Para finales de 2021 quizás tengamos para toda la población, de acuerdo a lo que dicen los expertos. Pero eso es más o menos el timeline o cronograma que estamos diciendo, influenciado fuertemente por los aspectos políticos que, les digo, yo creo que es una área fascinante que se viene, la epidemiología desarrollada con el aspecto político para el desarrollo de soluciones, en este caso una vacuna para la población guatemalteca. Muchas gracias, doctor. Muy, muy claro y muy práctico, además su punto de vista muy realista, en el sentido de que toda esta pandemia, ¿verdad?, tiene estos matices políticos, que definitivamente los países se inclinan dependiendo de la política que llevan internamente. Con respecto también a la vacuna, doctor, nos preguntan si en algún momento la vacuna estuviera en el país, ¿podríamos ser motivo de monopolio esta vacuna, ya a través de empresas privadas o el mismo gobierno? ¿Qué opina usted acerca de esto? Juan Pérez nos pregunta al respecto. ¿Va a haber un monopolio o va a suceder algo con la vacuna como tal, verdad? Que alguien la vaya a acaparar, podríamos decir. Perdón, por un momento se fue el sonido, no sé si se muy bien, perdón. Sí, sí, se fue el sonido. Una de las personas que nos están siguiendo la conferencia nos pregunta si tenemos peligro de que exista o no un monopolio de la vacuna, ya sea por el sector privado o por el sector gubernamental. O sea, nos vamos a enfrentar a esto. Creo que ya lo vimos con las pruebas, ¿verdad? Al inicio hubo un monopolio del gobierno y nos hicieron una prueba. ¿Va a suceder lo mismo con la vacuna? ¿Qué opina usted, doctor? Es una de las preguntas de las personas que nos siguen. Sí, definitivamente puede existir un monopolio en cuanto a ese tema, especialmente en países pequeños como el nuestro. Recordemos que se está tratando de negociar, Guatemala, a través del Grupo Gavi, lo está tratando de negociar con varios grupos de Latinoamérica, ¿verdad? Desde la Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, para que tengamos acceso. Pero al final es solo un grupo. Sí, definitivamente corremos el riesgo de que haya un monopolio en el tipo de vacunas. Y miren, desde un inicio, yo insisto, estamos escribiendo un capítulo del libro, ojalá que llegue a ser que amablemente el doctor, un ex profesor Hidalgo, el doctor Hidalgo de Belice, un connotado médico, sobre la situación de Guatemala en estos aspectos. Uno de los temas más complejos es que Guatemala, de alguna manera, fíjense que yo les voy a decir, en Guatemala tendríamos la capacidad de desarrollar la vacuna. Se los digo porque Jake Glenville y su equipo de Sarah Ives Distributed Bio están desarrollando una vacuna de influenza. De hecho, tienen un anticuerpo monoclonal. Guatemala no necesitaría de estar comprando vacunas. Podríamos desarrollarlas. El problema es que la inversión en ciencia en Guatemala es cero. La respuesta de Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología es cero. Entonces, nos defenderíamos de un monopolio si nosotros tuviéramos la capacidad de impulsar y de promocionar y de invertir, incluso la iniciativa privada, en el desarrollo de vacunas propias. Pero si no caemos en el riesgo de la situación que está pasando. Estamos tratando de romper esto un poquito con el señor rector, con el tema del método de diagnóstico, porque ahorita con este proyecto que tenemos con el método de diagnóstico de tamizaje, no diagnóstico, de tamizaje, que estamos utilizando ELISA, estamos tratando de mostrarle al mundo que Guatemala en un evento como este va a tener la capacidad de desarrollar sus propios métodos de diagnóstico a través de la academia, y por eso se está invirtiendo en recurso humano. Pero es una situación donde, le digo, caemos en monopolios porque yo estoy seguro de que existe el interés y existe la política actualmente de ciertos sectores de no impulsar el desarrollo, porque entonces se me cae el negocio, tengo que comprar. Y todos sabemos que es más fácil
intermediar y voy a hacer más dinero que producir, ¿verdad? Todos los que hemos hecho y nos movemos en el área privada lo sabemos. Entonces, existe un interés de mantener subdesarrollada la ciencia y tecnología, lo que nos hace por consiguiente poder tener. Pero si Jay Glenville, que es ahora un profesor con nosotros ahí en la Universidad de San Carlos, está desarrollando la vacuna de la influenza universal, financiado por Bill y Melinda Gates, y él nació en Guatemala, fue a Estados Unidos y se considera guatemalteco. Además, su equipo le encanta venir a Guatemala. ¿Cómo no podemos desarrollar una vacuna para COVID-19? Las paradojas de nuestro mundo, ¿verdad? Yo estoy convencido que nosotros vamos a tener un Nobel algún día, ¿verdad? Por eso, somos un país violento y tenemos un Nobel de la Paz. Tenemos mucho analfabetismo, tenemos de literatura. Con el sistema de salud que tenemos, seguramente vamos a tener el Nobel de Medicina. Ojalá, doctor, y ojalá que con todo este esfuerzo que está haciendo, de verdad lo tengamos, doctor. Pero sí, realmente usted ha apuntalado otro aspecto que es sumamente importante, todas esas falencias y atrasos que tenemos en procesos de investigación. De Centroamérica, lamentablemente, estamos prácticamente en el último lugar en cuanto a publicaciones y esfuerzos en hacer investigación. La Universidad de San Carlos está en ese proceso, ¿verdad? Y no debe de dejar de apoyarlo porque si no, definitivamente, ¿dónde quedamos como país? Doctor, otra pregunta que nos hacen. Yoli Santos de Mesa nos pregunta si existen mutaciones, definitivamente vamos a necesitar vacunación recurrente en cuanto a las vacunas que se estén produciendo. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué le puede comentar a Yoli Santos? Gracias. Bueno, Yoli, esto sería la situación. Vean, sí hay mutaciones, porque sí han habido mutaciones, pero este virus no está mutando hasta ahorita con la rapidez que mutan otros virus. Digamos, que esa ha sido, por ejemplo, la complejidad con VIH, por así decirlo. Este es un virus que, en realidad, su mutación ha sido lenta, gracias a Dios por el mundo. En función de realizar, digamos, vacunas, el hecho de poder diseñar vacunas basadas en ARN o ADN, más que todo lo que estamos haciendo en ese caso es determinar la producción de una proteína que sabemos universalmente que es el tipo de espiga, porque no es que el ADN o ARN forme todo el virus, sino solo crea la proteína de la espiga, que eso es lo que el anticuerpo va a ir a reconocer para poder lograr crear el sistema inmune. Eso es lo que elucida el sistema inmune. Por consiguiente, digamos, en cuanto a la vacuna estamos hablando, serían la capacidad de esa mutación no nos preocupa porque está mutando muy lento, número uno, por el momento. Segundo, hay trabajos, incluso hay un bonito equipo de la Universidad de San Carlos de Guatemala que está en un consorcio tratando de secuenciar el virus en Guatemala, que no se ha hecho. Es muy importante lograr secuenciar nuestros virus para poderlo identificar y contribuir a eso, porque de esa data es la que llega la data y se analiza posteriormente. El otro aspecto genético no necesariamente tiene que ver con la vacuna y el tipo de virus que uno tiene, sino tiene que ver mucho con, digamos, el aspecto relacionado a si lo hace a usted más susceptible al virus cuando ya lo tiene, y entonces usted va a tener un cuadro clínico más severo. Entonces, por ahí vienen algunos estudios a niveles de cromosomas, creo que si mal no recuerdo es el cromosoma 3, que determina específicamente en su sitio relacionado al tipo de sangre, que se ha visto que en esta parte, el tipo de sangre está muy relacionada con la enzima convertidora de angiotensina número 2 en el cromosoma 3, que eventualmente puede llevar a que ese paciente sea más susceptible. Pero ahí estamos hablando más de la característica clínica, aunada con la genética, o sea, el fenotipo y el genotipo de la persona, con la finalidad de qué tan grave va a ser tu caso, dependiendo de la gravedad, cómo se va a manejar. Pero en cuanto a la vacuna, lo que más necesitamos es secuenciar al virus, que es una tarea pendiente, y ha sido muy lento, por consiguiente, hemos visto que la vacuna muy bien puede cubrir diferentes tipos de virus que están alrededor del mundo. Muy bien, doctor. Esa es una excelente noticia, en realidad, y quita mucha preocupación el estar provocando que se hagan vacunas cada año, ¿no? Ya estamos viendo las limitaciones y complicaciones que tiene la fabricación propia de la vacuna actual, mucho menos vamos a estar pensando que el ejercicio se haga 2 veces,
o una vez al año. Eso sería sumamente impráctico. Aquí Sí. hay otra pregunta de una de las personas que nos siguen y nos indica, doctor, que si él tiene el tipo de sangre A positivo, es más propenso a contagiarse de la infección por SARS-CoV-2. Yo traigo a colación esta pregunta que probablemente muchas personas han de tener en su imaginario, el hecho de que si tienen un tipo de sangre o alguna otra característica, no se van a contagiar, no solamente el tipo de sangre. Entonces creo que sería muy importante su comentario y sus observaciones con respecto a esta pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora Samayoa. Yo creo que yo concuerdo con lo que usted menciona. En realidad, los factores más importantes que vemos que tienen que ver con el contagio y la severidad del caso es si es, aquí en Guatemala, a diferencia de Europa, ha sido si tiene sobrepeso. El paciente con sobrepeso, obesidad, miren, en realidad ese paciente nos asusta. Una vez lo miramos, ay Dios, llega con una saturación de 90, es el tipo de paciente que genera la obesidad. Cuenten que solo nuestros estudios hechos acá, que están publicados en la Organización Panamericana de la Salud, establecieron a través de un consorcio, obviamente, que realizamos este estudio, solo en el área metropolitana, que en Guatemala existe 75% de sobrepeso de obesidad, casi 35-35%. Y esto es como el sobrepeso de obesidad es prácticamente una situación que es como una pólvora donde cae el virus y se enciende y crea toda una reacción inflamatoria que es casi incontrolable en el paciente y por eso se complica mucho. Diabetes, enfermedades renales crónicas, pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, la diabetes también es grande, el grupo de enfermedades renales crónicas es grande. O sea, esos factores son los que más pesan. Ahora, si usted me pregunta de tipo de sangre, positivo, se ha estudiado que sí, pero estábamos relacionando. Estos son estudios donde hay que hacer, digamos, asociaciones específicamente con genes, que era lo que comentaba con la respuesta anterior. Digamos, en el cromosoma específico, en el gen que tiene que ver específicamente con el tipo de sangre, también se regulan aspectos de la enzima convertidora de angiotensina y eso hace que, por eso exista esa asociación entre el tipo de sangre específicamente que se ha visto que está más asociado, que es una cosa que clínicamente determinamos, que preguntamos actualmente, ¿qué tipo de sangre? No, porque la evidencia no ha sido, pero se ha sospechado que es un tipo de sangre que puede llegar a tener, digamos, mayor propensión o mayor susceptibilidad a poder ser infectado. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen, doctor, muchas gracias. Si el contagio de rebaño definitivamente no es un remedio. Claro, el contagio de rebaño probablemente sea un remedio a muy alto costo porque mucha gente se va a enfermar. ¿Usted puede comentar al respecto, por favor? Sí, claro. Bueno, el contagio de rebaño o inmunidad de rebaño, que es como más se llama, inmunidad de rebaño, porque obviamente caemos aquí al principio, es esa situación donde prácticamente las personas que ya se van contagiando y van creando su inmunidad, digamos, si estos son 10 personas y los 10 no han tenido contacto, solo viene una persona que los pueda contagiar y rápidamente se van a contagiar. Pero si en un momento dado yo empiezo a tener 8 personas o 7 personas, digamos, que ya están en un momento dado contagiadas, entonces yo lo que puedo pasar es que los 3 que quedan los protegen los otros 7, básicamente. Entonces puede venir un contagio, alguien contagiado y esta persona va a rechazar el contagio. Obviamente tiene que lavarse las manos, tiene que mantener mascarilla porque la persona puede portar el virus en un momento dado, pero generalmente la persona que ya fue, digamos, contagiada va inmediatamente a eliminar el virus y no va a hacer que los otros, no va a necesitar los otros 3 que reciban a través de un contagio o en un momento dado tengan que necesidad de una vacuna. Y en eso se basa mucho la protección de personas que son antivacunas, por ejemplo. Que dicen, bueno, es que yo no necesito, pero no han necesitado porque hay otros que se están vacunando y los están protegiendo. Pero existe un límite que debería más o menos llegar a un 70-80% de personas vacunadas para cubrir ese 20% que por X o Y razón no se decide vacunar. Pero lo que estamos hablando y lo que yo le hacía el punto es, ningún político, nuevamente, este es un tema altamente político, le va a decir abiertamente, decidimos la política de inmunidad de rebaño en el país, porque sabrían que sería una locura decirlo. No lo hacen, pero si uno ve las características de lo que está pasando, usted abre y flexibiliza, la política es de inmunidad de rebaño. ¿Qué está esperando cuando abre toda una población para que vuelva actividad económica? Yo no estoy al contrario.
no soy en contrario a ese aspecto. Creo que los epidemiólogos tenemos el gran reto de apoyar a que se pueda hacer una actividad económica segura, pero si se le abre solo las puertas, no existen las medidas de mitigación, entonces crea una situación de una inmunidad de rebaño. Y es literalmente lo que han dicho las autoridades. Bueno, ahora cae a la población la responsabilidad y además de eso, los que se enferman, pues no se van a tener que enfermar y los que no decían, ¿verdad? O sea, prácticamente, esa es una política de inmunidad de rebaño y no es lo apropiado, sino miren ahorita Alemania, miren Francia. O sea, en Alemania Angela Merkel es una científica, no sé si sabían, pero ella, fuera de ser canciller, es científica. Y ella no está esperando que los casos se le vayan mucho más arriba. De pronto tiene que cerrar. Yo no digo que Guatemala tenga que cerrar, solo digo, aquí viene buenas medidas de parte de política y ser sinceros, ser comunicar y decir, bueno, vamos a utilizar la inmunidad de rebaño para Guatemala en lo que viene el tema relacionado a la vacuna. Y por el otro lado, tener claro de que las consecuencias que eso tiene. Abrir así tiene consecuencias definitivamente. Entonces, sí, es peligroso lo que se está haciendo y es más peligroso no comunicarlo a la gente, porque la gente, si no lo tiene claro, por eso estos ambientes que creó la universidad a través de la maestra Mata, la doctora Samayoa y la universidad y el señor rector y el consejo es no es que no tengamos precaución o prudencia política, pero nos compete a ustedes decirles como una entidad autónoma lo que corresponde. Y no es apropiado una estrategia de inmunidad de rebaño porque es peligroso. Suben los casos, van a morir más personas. Y como le decía anoche a un grupo de personas que me invitaron, que se les han muerto pacientes, personas, algunos hasta dos familiares, no solo pacientes, familiares, solo una muerte, el impacto de un abuelito, de un papá, de un hermano, de una mamá, no tiene precio realmente. No, definitivamente. Gracias, doctor Calvo. Hay otra pregunta. Aquí una de las personas nos indica, Aura Tarton, que hace 2 meses tuvo la infección, pero que no volvió a subirle la temperatura. Eso es parte del virus. Si usted nos puede comentar el cuadro. 2 meses, pero no le subió la temperatura. Dice que no lo tuvo hace 2 meses y que no le volvió a subir la temperatura. Pues contarle un poquito cuál es la historia clínica, la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Y creo que también voy a elaborar más en cuanto a esto, o sea, porque vamos a aprovechar para decir simplemente lo siguiente. Sí, la respuesta es totalmente normal, pero sí hay personas que persisten los síntomas después de 2 meses. No significa que por eso sean contagiados, ¿verdad? De una vez. Anoche lo hablábamos con mi colega, el doctor Ken Brain, de la Universidad de Pensilvania, de lo que hemos visto, lo que se ha visto en Filadelfia, en población hispana, por cierto, ha sido muy afectada. Y el tema es de que pueden pasar 2, 3 meses donde pueden incluso recurrir, pero es más frecuente. A mí me preocuparía si me dice, me da una fiebre después de 2 meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos esperando en Guatemala? No COVID, es influenza, ¿verdad? Entonces, ahorita puede una persona empezar a tener fiebre y decir, fue el COVID, porque existe. Recuérdense que nosotros estamos manejando 3 pandemias ahorita. La pandemia del COVID-19, la pandemia del pánico o miedo y la pandemia de la infodemia. 3 cosas. Toda esa información que llega, que es una basura, que llega y pulula en muchos medios, especialmente en redes sociales. Entonces, el tema aquí es que la gran mayoría piensa, ¿es una reinfección? No, lo más seguro es que fue una gripe o tiene una nueva reacción, puede ser otro virus, ¿verdad? Después de 1 mes, ¿pudo haber bajado y pudo haberse reinfectado? Sí, pero es muy improbable que eso sea, ¿verdad? Tiene que acudir a su médico. La mayoría de veces, un cambio en tos, disnea, digamos, fiebre, va a estar asociada muchas veces a un nuevo virus o a otro tipo de virus que ya es parte de lo estacional, de los virus estacionales que existen en el mundo. Y es normal poder encontrar, porque hay estudios que hablan acerca de esto, persiste con el tiempo, síntomas o signos. Pero si usted no lo tiene ahorita, es totalmente normal, eso es lo que se espera, que no haya fiebre. Otra pregunta, doctor. Nos pregunta Joel Gómez que cuál sería la propuesta de la universidad en la adquisición de la vacuna. Usted ya nos habló que sí sería posible desarrollar alguna, ¿verdad? Ojalá lo logremos en algún momento, doctor.
y si existe alguna alianza internacional con otras universidades. Yo creo que usted es la persona perfecta para comentar sobre este tema. Gracias. Bueno, doctora Samaya, muchas gracias y la pregunta es muy interesante. Vean, Sí. vamos a decir esto. Yo creo que, de hecho, la persona apropiada, usted no lo va a creer. Yo en realidad no tengo necesidad de hacerlo, pero tengo un enorme respeto por la persona como es el señor rector, el maestro Murphy Pais. Esa pregunta me encantaría que se le hicieran al rector. Miren, todo lo que estamos haciendo nace de una visión que él ha tenido en aspectos que vamos realizando algunos equipos. Él fue el que nos llamó, él fue el que tuvo la necesidad de decir el 13 de marzo, miren, está pasando esto. Y no solo me llamó a mí, llamó a diferentes científicos, cuáles son las opciones que tengo, en dónde tengo que poner mi interés. El tema de las vacunas ha sido un tema muy, pero muy importante para el señor rector. Ha trabajado también otras personas como el doctor Luis Fernando Torres. Se ha trabajado estratégicamente para encontrar con el apoyo de otros colegas muy buenos como el doctor Conrado Rivera del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el desarrollo de alternativas de vacunas, donde Guatemala y específicamente la Universidad de San Carlos pueda introducirse. Pero digamos, el desarrollo, yo no estoy en el equipo en esa parte directamente, creo que es una pregunta más para ellos, sí, específicamente para diferentes equipos trabajando, que sí ha existido a ciertos acercamientos con ciertas posibilidades, pero fue interesante esto, esto es algo que como un observador externo, ustedes se acordarán que el señor presidente hizo, pues me llama la atención que él siendo médico, pues haga este aspecto. Y nuevamente, yo respeto al presidente, pero también tengo que respetar el aspecto técnico, quienes le están hablando al oído, si realmente le están hablando bien lo que tiene que decir. Pero él viene y dice, en Guatemala no se va a probar ninguna vacuna. Así dijo. ¿Y entonces qué hacemos con la investigación? No sé. Bueno, que por cierto, el gobierno, el gran problema que tiene, y no es que quiera aprovechar, el gran problema que tenemos, y ahorita anda todo el mundo, ahorita viendo cómo en finanzas en el Congreso piden dinero para nosotros, y para subsistir estamos pidiendo dinero como universidad, ¿verdad? Mucho menos para el desarrollo de la vacunas. Y eso es lo que nuevamente nos trae, doctora Samaya, maestra Mata. Este es un tema altamente político. Este gobierno podría invertir muy bien, ya había abierto, si tomara y escuchara a las personas apropiadas para eso. No digo nada, no, yo no conozco al doctor Asturias, no conozco ni siquiera a su equipo que está ahí como para decir en COVID, por mencionar alguno. Conozco a gente muy capaz en el Ministerio de Salud y trabajamos con gente técnica muy capaz en el Ministerio de Salud. Pero definitivamente en el tema de vacunas, o sea, la Universidad de San Carlos tiene la posibilidad, sí, la tenemos. Y ha sido una de las estrategias principales en ir explorando. Pero no podemos hacerlo bajo el contexto de presión política que se está haciendo en la Universidad de San Carlos de Guatemala por intereses que no tienen nada que ver con la salud de la población de Guatemala, sino por otros intereses que están siendo ahorita altamente contestados en el contexto político económico del país. Pero sí existen iniciativas de la San Carlos, sí han habido acercamientos, no solo en la San Carlos, hablo de médicos muy estrategas. El doctor Luis Fernando Torres es otro que está trabajando, que es el director de programas especiales en cuanto a esto, y creo que es el equipo que ha tratado de desarrollar esta línea, pero no sé hasta dónde se ha podido alcanzar, porque ha sido que costó, especialmente a raíz de ese anuncio que hizo el señor presidente cuando dijo, en Guatemala no se va a probar nada. Entonces, no solo no se hace investigación, si cierra la posibilidad, ya prácticamente, pues, le cierro la posibilidad a la población guatemalteca para esto. Completamente de acuerdo, doctor. ¿Y quién escucha o quién no escucha el señor presidente, verdad? En su momento, cuando hay tantas instancias que le podrían apoyar y que podríamos también aprovechar este espacio de oportunidad para seguir adelante en el desarrollo del país. Realmente es lamentable esto. Y sí estamos de acuerdo definitivamente con su comentario. Doctor, ya para terminar, hay una solicitud y una última pregunta. Una solicitud, nos preguntan que usted tiene un video acerca de cómo se transmite el virus o cómo se disemina, y que si sería posible, por favor, lo colocaran aquí en Educación Continua o en algún lugar para que la población universitaria y la población en general les parece muy interesante para mantener informado a la población y a la comunidad universitaria. Y por último, una pregunta acá es con respecto, si definitivamente no tenemos aún la vacuna, vamos a empezar
a tener vacuna y con cierta característica de selección de a quién se va a aplicar la vacuna, ¿qué medidas o qué le merecen a usted el hecho de que tengamos que continuar con el uso de la mascarilla en espacios abiertos y el distanciamiento social? Creo que esto muchos de nosotros ya lo estamos practicando mientras que llega la vacuna, pero aparentemente no queda claro en la población. Y viniendo a este comentario de una autoridad como usted, creo que hace mucha mella en que podamos seguir con estas prácticas, doctor. Muchas gracias. Y la pregunta me parece fantástica para cerrar. Gracias por la selección de esa pregunta, gracias a quien la hizo. Déjenme explicarles esto. Muchos creen que nosotros somos la primera línea de tratamiento de los pacientes. Yo voy a un hospital, me muevo a un hospital, todos los días tengo contacto específicamente con pacientes COVID-19 o sospechosos, eso es lo que hace mi día a día, ¿verdad? Fuera de estar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, tanto en el área pública como privada. Y el tema siempre va a ser el mismo. El no mantener las medidas de mitigación básicas. Yo no soy mucho de los aspectos espirituales, incluirlos en aspectos relacionados a la ciencia. Pero voy a traer un ejemplo, solo si utilizamos la Biblia por un momento, con el debido respeto, como un tema anecdótico. Pero estando el pueblo de Israel caminando por el desierto, tuvieron una plaga de serpientes. Lo único que tenían que hacer era ver un báculo y creer, y con eso se curarían. Ya hubo mucha gente que solo teniendo que hacer algo tan simple no lo miraban. De hecho, es el báculo que nosotros utilizamos ahora en medicina, ¿verdad? Eso es, por eso tiene enrollada una serpiente. Lo único era ver, y se hubieran curado las personas. Las medidas de mitigación tan sencillas, uso de mascarilla, lavarse las manos, mantener el distanciamiento, y por favor, estamos en pandemia, todavía está la pandemia, eso no ha acabado, que abrieron, miren lo que pasó en Francia y Alemania, están teniendo que volver a reconsiderar si hicieran, porque el virus sigue ahí afuera, que abrieron, no se acabó, que acabó el estado que había existido, digamos, por un buen tiempo, no significa que se acabó la pandemia. Esto significa que las medidas deben continuar, y si yo no tengo que salir, no salgo. Y uno de los mayores lugares donde se está contaminando la gente es en el lugar. Incluso los chinos, en la medida de los posibles, si ustedes no están controlando quién está saliendo y si esa persona está saliendo a muchos lugares, hasta en la casa están utilizando mascarilla. ¿Por qué? Porque es en la casa donde se están contaminando más las personas. Y las medidas de mitigación no se acaban a llegar a la casa. No tengo que lavarme las manos. Si hay algún contagio, utilizo mascarillas. Incluso yo he mandado a pacientes y familias que digo, hasta su careta, porque hay que cubrirse hasta los ojos. A veces es solo la mascarilla, lo dejan en los ojos para que no entre el virus. Si van a salir, utilicen los escudos faciales, ¿verdad? Eso es importante. No se puede dejar, e incluso en la casa tengan cuidado, porque si ustedes piensan que en la calle es suficiente, ¿no? En la casa habría que considerar lavarse las manos, mantener el distanciamiento en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque si no se van a infectar, y más con la gente que tenga contaminada, sí, o con posibilidades de contagio más severas. Es decir, la pregunta es excelente, hay que mantenerlas. Si el báculo era solo ver, aquí es mantener su mascarilla y no mantener su mascarilla aquí abajo, sino tienen que ocultar bien su escudo facial, lavarse bien las manos. Ustedes no necesitan estar cerca de una persona, no lo estén. Y si no tienen que salir, no lo hagan. Ejemplo, piensen ahorita que viene el 1 de noviembre. No se vayan a reunir con toda la familia. Miren, es triste cuando van las familias. Yo he tenido gente que me dice, celebramos el cumpleaños de mi papá hace un mes y ahorita venimos todos a hacernos el hisopado porque lo tuvimos que enterrar hace 2 días porque se contagió de COVID-19. No hay nada más trágico. Hacer una celebración para que en menos de 3 semanas una persona esté celebrando su partida hacia el otro lado del mundo, ¿no? Porque no se tiene cuidado. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque la pandemia sigue y hay que tener cuidado. Muchas gracias, doctor Calvo. Excelente presentación, excelentes sus comentarios. Felicitaciones y mucha fuerza para seguir adelante con esa empresa que usted se ha propuesto, ¿verdad? Con esos esfuerzos. Muchísimas gracias en nombre de la universidad y de Guatemala. Muchas gracias, doctor. Doctora Mata, ha sido un gusto y muchas gracias por esta invitación a participar en este evento tan importante. La dejo en uso de la palabra, doctora Mata. Muchas gracias.
Doctora Mata. Hay un problemita ahí con el micrófono, pero creo que ya lo va a arreglar la doctora. Que nos tiene información importante para las próximas actividades y es realmente interesante todo este proceso de nuevas actividades en educación continua que está proponiendo la universidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Blanca Samayoa. Quiero aprovechar para felicitar al doctor Erwin Calwa y a la doctora Blanca Samayoa, que tuvieron a bien desarrollar la actividad. Y quiero informar sobre los próximos eventos a realizar. Estamos programados para el 3 de noviembre a cuidarnos todos en la presencialidad, limpieza y desinfección. La respuesta estatal a la pandemia de COVID-19, confinamiento y situación de las mujeres en la pandemia. Así que hacemos la cordial invitación para efecto de poder participar en dichas actividades, seminarios que estamos organizando. Que tengan todos y cada uno de ustedes el mejor de los días. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Hasta pronto. Felicitaciones y muchas gracias, doctor, por su excelente intervención y ante todo hacer efectivo ese lema que nos identifica como la USAC y de enseñar a todos. Gracias a ustedes, que ustedes sean los aplausos de esto. Muy amable por invitarnos. Muy feliz día. Hasta luego.